Esto es El Momento de tu Vida, un podcast de conversaciones reales sobre esos instantes que lo cambian todo. Historias, decisiones y momentos bisagra, porque a veces una sola experiencia transforma una vida entera. Bueno, Inti, gracias por venir al momento de tu vida. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo es no ver? ¿Qué es no ver? Bueno, primero, gracias por el espacio, Agus. Me parece que estos espacios son súper importantes para transmitir, sobre todo, experiencias, pero también difundir, compartir, un poco rompiendo mitos, ¿no? Porque Sí. a veces se tienen muchas ideas sobre las personas ciegas, sobre las personas con discapacidad y demás que, bueno, no necesariamente son reales. Entonces, bueno, las personas ciegas, no ver implica usar eh, tus otros sentidos para vivir la vida. En realidad es un poco vivir a través de esos otros sentidos que las personas que ven los tienen, pero quizás no los tienen tan presentes. Vivimos en Sí. una sociedad muy centrada en lo visual y a Sí. veces se nos escapa que esos otros sentidos están ahí también. Pero las personas ciegas habitamos el mundo de otras maneras, habitamos el mundo usando nuestros otros sentidos y sobre todo sorteando permanentemente esas barreras con las que nos encontramos porque el mundo no está hecho pensando en nosotros y en nosotras, digamos. ¿Vos naciste con esta discapacidad? ¿O se está bien, no? Decir Sí, naciste. sí, correcto. De hecho, no hay que tenerle miedo tampoco al término ceguera. Viste que algunas personas dicen no Sí. vidente, invidente. No, y se agrega más eufemismo que otra cosa Claro. en vez de decir directo. Y que la palabra ceguera en realidad no tiene ninguna connotación negativa. Solo se la damos nosotros cuando pensamos que la tiene, ¿no? Claro, la connotación que le da. Exacto, le ponemos esa carga medio tabú. Y sí, o sea, yo en realidad mi discapacidad visual es adquirida, podríamos decir, más en la adolescencia. Yo vi durante mi infancia, eh, podríamos decir que bastante convencionalmente, ¿no? Como usaba lentes de contacto y demás, Sí. pero veía. Y en la adolescencia me tuve que operar, también por una cuestión hereditaria. Mi madre es una persona ciega también. Y después de esa operación, durante bastante tiempo, durante varios años, fui una persona con baja visión. Es decir, O sea, la operación fue vi poquito. para mejorar la vista o para. En algún punto fue para preservar el resto visual que tenía. Claro. Para preservar lo que veía. Sí. ¿Y cómo fue ese momento en el que no viste más? O sea, ¿estabas preparado? ¿Cómo te preparaste psicológicamente? ¿O cómo se prepara alguien que ya sabe que no va a ver? Bueno, en algún punto para mí el no ver siempre fue algo muy natural porque mi madre no ve. Sí. Entonces fui criado por alguien que me cocinaba, me alimentaba, me planchaba la ropa, me lavaba, me llevaba a la escuela, hacía todas las tareas de cuidado del hogar sin ningún problema. Más que las barreras que se podía encontrar Sí, de la sociedad misma. en el exterior, ¿no? Exactamente. Entonces, en realidad yo ya lo tenía bastante naturalizado. Para mí no era algo ni traumático, ni algo que fuera, bueno, algo dramático, ¿no? Porque lo tenía en mi casa. Entonces, Claro. quizás a muchas personas les resulta algo dramático, traumático o tabú, justamente porque nunca convivieron con una persona ciega. Quizás en toda su vida nunca se cruzaron una persona ciega en el jardín, Sí. en la primaria, en la secundaria. No tuvieron un profe ciego, no tuvieron un kiosquero ciego, no vieron en la tele un actor ciego. Entonces, bueno, como es algo que no lo tienen cerca, a muchas personas les resulta algo particularmente terrible o bueno, o se le da esa connotación. Claro, pero vos decías tabú, el tabú de no ver, sí es un tabú, pero ¿qué es lo que te pasa? O sea, ¿vivís más los otros sentidos? ¿Cómo escuchás más? Esto de ignorante, ¿no? Te pregunto. ¿Cómo es? Bueno, usás ¿Cómo es tus el otros, mundo? sí, usás tus otros sentidos.
Antes por ahí no los usabas tanto. Y te das cuenta ahí que no los usabas tanto, digo. Sí, totalmente. Por ejemplo, no es que desarrollás un súper oído biónico claro. que escuchás a 10 cuadras de distancia, porque a veces se piensa un poco eso, que tu oído mejora biológicamente. No, Sí. en realidad tus sentidos siguen siendo los mismos. Sí. Si tenías mal oído, tenés mal Tenés oído. mal oído. Pero sí le prestás más atención. Entonces, como le prestás atención constantemente, lo que entrenás en realidad no es el oído, sino que entrenás el reflejo de prestarle atención al oído. Estar atento. Entonces, al estar más atento, por ejemplo, vas caminando por la calle y de repente pasás por un lugar que tiene una caja registradora y ya sabes que ahí hay un supermercado porque escuchaste el pitido de la caja registradora, o los olores de determinados lugares, incluso de lugares de ropa que tienen determinado ambientador, Sí. que pasan determinada música, o que pasás y el aire acondicionado frío que sale de la puerta ya te indica que es ese el lugar en relación a otros que están en esa misma cuadra. Entonces ahí estás usando tus otros sentidos, ¿no? Estás escuchando, estás oliendo. ¿Y qué olores y sonidos descubriste? ¿O redescubriste? Que te acuerdas así. Cotidianamente, más que nada estos, ¿no? Como cosas que incluso uno pensaba que no tenían olor específico. Para mí los supermercados tienen olor a supermercado. Y esto Sí. es algo que en general no se suele pensar. Por ahí lo que más se piensa es una panadería o algún lugar, qué sé yo, donde venden una parrilla. Sí. Pero hay también locales o lugares específicos que tienen olor, qué sé yo, a plástico, a determinados materiales que vos sabés, no sé, los bazares donde venden muchas cosas tienen un olor específico. Obviamente, bueno, puedes fallar, ¿no? Como diría tu Zampa, pasás por Sí. ahí y por ahí no era el lugar. Pero te podés dar una idea, podés más o menos también referenciar la cuadra. Yo ya sé que cuando paso por un determinado estacionamiento de audio, de un determinado estacionamiento de autos, lo próximo que viene es mi casa, por ejemplo. Entonces, la bajada del piso ya te indica que lo próximo que viene es tal o cual cosa. Es una referencia. Así que bueno, eso también es usar tus sentidos. Sí, ¿no? claro. Como, no solo registrás los olores, los oídos, sino que también las texturas del piso. Si cambia algo en el piso, incluso a veces algo que puede parecer superficial para alguien que no presta atención. Pero bueno, tiene un poco que ver con esto. No son super sentidos, sino que desarrollás el reflejo. El reflejo de Lo desarrollás y también se agudizan más. ¿Y cómo fue tu preparación, si está permitido decir preparación, de saber que no ibas a ver más y ibas a tener que seguir con tu vida? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo seguiste? Bueno, Porque en realidad, hiciste cosas, sí. haces cosas. Sí, sos licenciado en sí. Ciencias Políticas, sos sociólogo, camino a hacerlo. Sí. Sí, soy docente. Sos docente, das clases. Sí, desde muy chico que también soy militante social, Sos hago militante cosas. En realidad, como te decía al principio, quizás la situación de ya desde joven, desde adolescente, estar usando el bastón verde, que es el bastón que usamos las personas con baja visión. Sí. Yo ahora uso el blanco, que es el que usamos las personas ciegas. Pero ya desde los 13 años, tener una mamá ciega y saber usar el programita que usaba ella para leer en la compu, que te lee todo. Claro. Saber usar, empezar a usar el bastón. Manejarme solo en la calle con el bastón de adolescente. Y demás, en algún punto, eso fue preparatorio, si se quieren los términos del sentido de tu pregunta, para la situación. Incluso yo a veces pensaba si me cambiaría mucho si yo dejaba de ver, que tampoco era algo que tenía una certeza absoluta. Claro. Pero que si pasaba, si yo dejaba de ver, si me iba a cambiar mucho. Y por ejemplo, a veces iba caminando por la calle y cerraba los ojos, practicaba. Practicabas. No practicaba por ensayar, sino para ver, No, para evaluar, ¿no? Como en qué cambiaría. Y bueno, me encontré con que ese proceso
no era tan distinto que... A ver, que es hostil, es muy hostil en un montón de cosas, pero que la hostilidad no tiene tanto que ver con no ver, sino con... Con cómo te hacen sentir. Sí, con encontrarte todo el tiempo con obstáculos para cosas, ¿no? Como en realidad no es tanto la idea de, uy, no voy a ver, porque en realidad si yo al haber comprobado que puedo acceder a otras cosas, por ejemplo, no sé, a ver una película con audiodescripción, a ir al cine, al teatro, a lugares que están pensados de forma accesible. Sí. Si yo voy a esos lugares y en esos lugares hay audiodescripción, yo estoy yendo y la verdad que no me doy cuenta que no estoy viendo en ese momento. Es decir, la barrera desaparece ahí. Cuando el lugar es accesible, la barrera por un rato bien largo se va. Eso es lo curioso, ¿no? Que en realidad no es tanto estar pensando todo el tiempo en la vista, en si ves o no ves, sino que vas a los lugares y en esos lugares no hay braille, no hay audiodescripción, no hay audiolibros, audioguías, referencias ápticas en el piso, que son esas baldosas que uno sigue tocándolas. ¿Y qué soñás? ¿Cómo? ¿Qué soñás? ¿Soñás con imágenes? Sueño con imágenes. Creo que son imágenes más parecidas a cuando tenía baja visión, es decir, imágenes borrosas, aunque justo hoy, por ejemplo, soñé con cosas de amigos de la primaria, cuyas imágenes en algún punto tengo bastante, como en esa época veía, Sí. tengo bastante frescas. Por lo tanto, es curioso. Lo de los sueños es algo que no lo tengo muy claro cómo funciona, la verdad, pero en general o casi siempre diría que sueño con imágenes de distinto tipo, pero con imágenes, sí. Supongo que son los restos neurológicos de haber visto, ¿no? Que tiene que ver más con eso. Y Indy, te cambio de tema y sigo con tu vida. A los 15 años dejaste de ver, vos ibas a la escuela como cualquier chico de 15 años. Sí, al Mariano Moreno. Seguiste yendo hasta que terminaste el secundario. Y después, ¿cómo decidiste qué estudiar? ¿Cómo decidiste que iba a seguir tu vida? En realidad, yo a los 13, 15, dejé de ver un poco, ¿no? O sea, seguía viendo con baja visión. Usaba el bastón verde. Entonces, todavía mantenía cierto... podríamos decir que hace 6 años más o menos que no veo nada de nada, más o menos de 2019. Y en realidad, la secundaria, bueno, la transité un poco en esa mezcla, en ese combo explosivo de ser adolescente y a la vez estar transitando un cambio de la visión, de la identidad. Porque en algún punto eran los cambios de la adolescencia más los cambios de la visión. Y los cambios físicos. Claro, también. cambios físicos. Y me parece que en ese sentido me salvaron bastante los libros, haber podido leer, haber podido acceder con una compu que en ese momento repartían en las escuelas a la lectura, porque yo no sabía braille. Sí. Sin esa compu yo no hubiera podido estudiar, no hubiera podido terminar el secundario. O sea, si no hubiera habido una política pública específica ahí... ¿Son las del programa Conectar o son no? Sí, las del Conectar Igualdad. Yo no habría podido seguir estudiando. Entonces, eso me salvó en el sentido de que yo jugaba mucho al fútbol. Entonces el cambio de no jugar al fútbol a suplirlo con otra cosa, en algún punto fue suplido con los libros, con la literatura, con otras cosas. Y sobre todo con la política también. Sí. Vos ya militabas. Claro, yo en segundo año de mi secundario me propuse como delegado de mi curso y me votaron mis compañeros. Sí. Y fui delegado de mi curso algunos años. Y después armamos una agrupación estudiantil que se presentó a las elecciones del Centro de Estudiantes. Y ganamos el Centro de Estudiantes y a mí me tocó ser el presidente del Centro de Estudiantes, siendo una persona con baja visión. Sí. Así que fui el presidente del Centro de Estudiantes en
en pleno conflicto también de los colegios secundarios de 2010. De las tomas. Estaban las tomas, que se nos caían a pedazos literalmente los colegios. Entonces, bueno, ese fue también un momento donde yo encontré en la militancia algo que bueno, yo ya lo tenía desde chico Claro. por mi familia, pero algo que me convocaba a justamente pensar que las personas que no podían acceder a muchas cosas pudieran acceder. En algún punto, no como yo, porque bueno, yo tuve la suerte de poder acceder a la educación Sí. y demás, pero sí en el sentido de sentir que había muchas personas con discapacidad, muchas personas sin discapacidad, pero... Sí, también con muchos problemas y problemas distintos. Exactamente, ¿no? Como personas sin recursos, etcétera, un montón de temas que podríamos nombrar que a mí me convocaba a hacer algo con eso. Entonces 2 más 2 dio 4 y hiciste ciencias políticas y te recibiste. Exactamente. ¿Y exactamente. después decidiste estudiar sociología o cómo? Después ¿Cómo decidí, decantó? sí, estudiar sociología. Socio no la terminé porque me dediqué al profesorado en realidad. A terminar un profesorado intensivo que se llama Ciclo de Formación Pedagógica. ¿Profesorado de? Es un profesorado general, es una especialización pedagógica, Sí. que bueno, es un tramo largo, son 15 materias que tuve que hacer, es como casi media carrera de grado más. Y bueno, en ese proceso logré insertarme más en la docencia. Yo igual ya antes de eso, ya desde 2014, incluso bastante chico, tenía 20 años más o menos, desde 2014 es que doy clases en las cárceles y en distintos bachilleratos populares, que son espacios de educación no formal, pero que dan títulos para personas que tienen muchos derechos vulnerados. Por ejemplo, estuve dando clases en un bachillerato cartonero. Sí. Y en un bachillerato... ¿El MTE es? Sí, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, en Chacarita. Y también estuve dando clases bastante tiempo en un bachillerato de personas en situación de calle, también del MTE, ahí en Parque Patricios. ¿Y cómo es dar clases? Digo, ¿cómo te ven? Bueno, creo que ahí hay algo muy lindo, que es que en algún punto los excluidos y excluidas de nuestro pueblo nos encontramos, digamos. Yo siento mucho afecto en general, Ujú. mucho más de esos sectores que de personas de otros extractos sociales, ¿no? Sí. Como un afecto particular, como una especie de identificación de, bueno, vos también estás en la mala en algún punto, aunque yo no lo viva así, pero es leído así por el otro, Claro. ¿no? El otro te ve que sos una persona con discapacidad. Y ya piensa que tenés miles de problemas. Sí, y en algún punto los tenés no por no ver, sino porque te encontrás todo el tiempo con que no están las cosas que tienen que estar, ¿no? Con esto, no hay braille, no, de repente no hay una rampa, no podés subir a un lugar si estás en silla de ruedas, si sos una persona sorda y nadie sabe lengua de señas, no te podés comunicar. Bueno, en algún punto esos problemas son reales, digamos, pero que no tienen que ver con cómo vivís tu característica física, si ves o no ves, sino que tiene que ver con que no podés acceder a lo mismo que el resto, que es estudiar, trabajar, acceder a la cultura, ser feliz. Entonces ahí es donde se da ese encuentro que a mí siempre me resultó muy, muy potente. Ese abrazo de los presos, de los cartoneros, de las personas en situación de calle. Una vez me pasó que estaba caminando por la calle y iba con mi bastón y sin querer me choqué un colchón de una persona que estaba durmiendo en la calle Sí. y me caí sobre esa persona. Y me levanté y yo estaba, nada, muy, muy mortificado de que había pisado a la persona o de haberla lastimado. Muy como eso, con el reflejo de pedirle perdón y demás. Y la otra persona se levantó y no paraba de pedirme perdón y de abrazarme, ¿viste? Como una cosa en general, un encuentro ahí muy potente que tiene que ver con esto, ¿no?
con esta idea de que los excluidos, los descartados por este sistema nos encontramos, ¿sabes? Se encontraron. En esas situaciones, sí. ¿Y cómo es dar, no ya sin hablar de ser ciego o no, pero cómo es dar clases en la cárcel? ¿Qué es un preso? Digo, porque muchas veces vemos la mirada social general de los medios, pero tampoco indagamos, ¿no? ¿Quién está ahí adentro? ¿Y qué quiere hacer, no? Bueno, totalmente. Hay algo ahí que es muy importante que tiene que ver con la pregunta que vos hacés, Aus, que es quiénes son los que caen en cana. En general son personas, los datos más o menos, creo que el 81% que no tenían laburo o tenían laburo precario a la hora de caer en cana. Entonces estamos hablando de siempre el mismo sector de la población. Los pobres, los negros, y que caen en cana, los ladrones de gallina, ¿no? Los que se chorean alguna boludez. Los peces gordos no están ahí. No están ahí. Los que lavan guita, los grandes empresarios, esos no están. Entonces, en general, obviamente, en la cárcel, digamos, quien se está en la cárcel es porque se mandaron alguna macana, porque lastimaron a alguien o porque incluso se lastimaron a ellos mismos. Y quienes vamos a esos espacios vamos con la mejor de las intenciones de que eso deje de ser así y de que esas personas puedan recuperar sus proyectos de vida, eso, sin lastimarse, sin lastimar a otros. Y para eso la educación es un factor muy transformador. ¿Y tienen ganas de cambiar? Bueno, muchos sí. Muchos se acercan también para ver qué pasa. Claro. Muchos nos han dicho, yo la universidad no la pisé nunca estando afuera y estando acá adentro me cambió la cabeza. De hecho, el 85% de los que pasan por la UBA en la cárcel de Devoto no reinciden, por ejemplo. Es un número altísimo. Salen y consiguen algo. Salen y por lo menos no reinciden. Claro. Por ahí se mueren un poco de hambre, pero dicen, bueno, adquirí las herramientas suficientes para entender. Para no chorear. Claro, y para entender que esto termina mal. Claro. Que termina mal, que yo termino mal, porque la mayoría después termina muertos. Entonces no. Es un sistema muy perverso. Hay uno de los estudiantes de ahí que siempre decía, yo en un momento me cansé de ser cliente de la cárcel. Me cansé de ser yo cliente de la cárcel, como de ser funcional a esta lógica, a seguir choreando, siendo un número que el servicio penitenciario reciba plata porque yo estoy acá y después no la invierta. Bueno, entonces es muy potente porque es en algún punto el lugar más importante donde hay que estar. Si hay un lugar donde es necesaria la educación, es ahí. Y vos como militante político también, ¿cómo ves esos espacios que están hechos para reincidir o están hechos para salir peor, mejor dicho? Y la cárcel, si vos lees la Constitución Nacional, dice que las cárceles serán sanas y limpias. Claro. Nunca para castigo, sino para resocialización de él. Todo eso no pasa. Vos ves que las cárceles no son ni sanas ni limpias, que el servicio penitenciario los manda a matarse entre ellos, que les vende y revende la falopa, les vende y les revende los celulares. Es la propia gestión penitenciaria es la que administra el delito interno y la lógica de una especie de escuela de delito. Termina siendo... También pasan cosas lindas como esta, ¿no? Que de repente algunos hacen otra cosa. Fundan una biblioteca, arman un centro cultural, salen y arman un comedor, arman otra cosa. Pero la lógica en sí misma de la cárcel es muy cruel y no sirve. En la práctica no... Sin educación, sin otro tipo de presencia del Estado que no sea la picadora de carne... Sí. No. ¿Y por qué pensás que el Estado no invierte tanto en educación? Bueno, es una buena pregunta. Como militante te lo pregunto. Sí. Creo que en general es una decisión que tiene que ver con tocar otros intereses. Obviamente la educación ha tenido momentos de mayor inversión
del presupuesto, ha tenido momentos de mucha menor inversión, pero lo que tenemos es una crisis que arrastramos desde los años 90 que no se ha podido revertir, que más que con la educación tiene que ver con la estructura laboral, porque si los docentes también agarramos la educación como un segundo laburo, Claro. o tenemos que agarrar 20 cargos O no podés tener uno para todo. Claro, pero no, además no te podés dedicar a dar buenas clases y si tenés 50 laburos, si sos un docente taxi que va para todos lados. Entonces es un problema también de cómo funciona la estructura laboral en general, que está muy mal paga, que hoy la gente prefiere laburar 12 horas, literalmente 12 horas en un Didi Moto, en un Uber Moto, que en un empleo en blanco de 8 horas, porque termina ganando lo mismo y administra sus tiempos. Pero es terrible en realidad. No está bueno porque no tiene derechos laborales. No. Entonces, es una derrota de lo que en otra época eran los estados de bienestar, ¿no? Sí. De aquellos estados de bienestar del siglo XX. Te llevo más Sí. a tu vida y a tu día a día. Sí. ¿Seguís dando clases de sensibilización? ¿Está bien dicho? Doy talleres en realidad de concientización, sí, sensibilización, podríamos decir. En algún qué es punto. eso? Son espacios donde invitamos a las personas que participan a que reflexionen, a que se pregunten, se interroguen, se cuestionen y también en algún punto pasen por su cuerpo, por su emocionalidad y demás. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad, digamos? ¿Por qué en Argentina somos 5 millones de personas con discapacidad y somos invisibles? Y en todo caso, no que se pongan en nuestro lugar, porque ponerse en nuestro lugar es imposible. Que desde su propio lugar vean qué pueden hacer. ¿Ves que en Argentina es invisible? Y creo que Argentina tiene una buena historia de derechos sociales, de cuidar a su gente en muchos aspectos, comparativamente con otros países de América Latina y demás, mucho más que otros países. Sí. Pero que las personas con discapacidad en particular están bastante olvidadas y excluidas, y que han sido pocos los logros que se han obtenido a lo largo de la historia en materia de derechos para salir de esa situación. El cupo laboral del 4%, ¿Eso se cumple? que no se cumple, Mm. exactamente, que no se cumple. Las prestaciones que te tiene que dar en salud, cobertura de salud y demás, que te tendrían que dar las obras sociales, que como no está reglamentada la ley, no la cumplen, tenés que meter un amparo, entonces termina siendo súper burocrático, se judicializa. Por lo tanto, hay una cierta protección social, pero no deja de ser un sector muy descartado y excluido todavía, y más aún en el contexto en el que estamos. Vamos a contarlo, estamos en 2025 haciendo esta entrevista. En septiembre se acaba de vetar la ley de discapacidad, pero el Senado y los diputados acaban de vetar ese veto, por así decirlo. Me lo vas a explicar vos mejor. ¿Qué va a pasar ahora, de ahora en más? O sea, ¿qué hizo el gobierno y qué vetó? Vetó la ley de discapacidad del Congreso. ¿Y cómo sigue ahora todo? Bueno, el gobierno de Milei en particular ha tenido una política muy focalizada en términos discursivos y en términos prácticos de persecución y de hostigamiento hacia las personas con discapacidad. No solo por usar infinidad de términos peyorativos vinculados a la discapacidad como insultos, de todo tipo, de todo color, podríamos estar una hora enumerándolos, Sí. sino por haber hecho un proceso de lo que se llamaban auditorías que, en vez de focalizarlo en donde hubiera alguna situación, alguna denuncia de irregularidad, lo que hizo fue convocar
todo el espectro de personas con discapacidad a que tuvieran que demostrar que eran personas con discapacidad. Y lo hizo de forma que... ¿Vos tuviste que ir también? Yo no tengo la pensión, por eso no tuve que ir. Pero las personas que tenían la pensión, que tienen la pensión, tenían que demostrar que tenían una discapacidad, claro. Y tenían que... A ver, el problema también es que hicieron una truchada que fue... Contrataron a una empresa de correo para mandar las notificaciones y a otra para mandarte la suspensión de la pensión. Es decir, contrataron a una empresa que particular, sospechosamente, no le mandó la carta documento a decenas de miles de personas. Y le sacó la pensión. Y le sacó la pensión por no haber respondido la carta documento que nunca les llegó al domicilio correcto. Claro. Entonces... nunca se iban a enterar tampoco. No, nunca se enteraron directamente y cuando fueron a reclamar ya la pensión está suspendida. Claro. Y está suspendida hasta nuevo aviso. Y a partir de ahí se dio la ley de emergencia. A partir de ahí se generó todo un... No, bueno, por eso y porque la pensión hoy son 270.000 pesos. Sí. O sea, no llega ni a cubrir un alquiler de una persona sola. Está muy por abajo de la canasta de indigencia. Y sobre todo porque no se actualizan los salarios de las personas que también trabajan en la discapacidad, los transportistas. Sí, los transportistas. No se actualiza el nomenclador bueno, cosas más técnicas vinculadas a la discapacidad desde hace un año. Entonces, en todo ese conflicto que el gobierno eligió recortar ahí y no recortar en otros lugares, las personas con discapacidad decían, bueno, esto no es insostenible porque es el sector más golpeado, el que menos recursos tiene y el que menos posibilidad de tener laburo tiene. En Argentina, 8 de cada 10 personas con discapacidad no tienen trabajo formal. Por lo tanto, la ley de emergencia en discapacidad lo que hace es reponer algunos aumentos salariales, reponer y actualizar estos números que decíamos recién, pero es una medida de emergencia, ni siquiera es que resuelve cosas de fondo, es una medida para suplir un poquito el estado de catástrofe en el que se encuentra el sector de la discapacidad. Y eso lo vetó el presidente y volvió al Congreso y el Congreso lo vetó el veto. Exacto, insistió con 2/3 en ambas cámaras, que es un número muy difícil de conseguir. Sí. Y que es la primera vez que pasa en 22 años. O sea, hace más de 20 años que el Congreso no lograba una insistencia sobre un veto. Sí, le habían vetado a Duhalde en el 2003. Exactamente. Así que la ley está vigente, el gobierno lo que dijo es que la va a judicializar y no la va a aplicar. Vamos a ver si eso es posible o no. Seguramente el colectivo de personas con discapacidad interpondrá un recurso de amparo y habrá que ver si el gobierno la aplica o ya directamente elige, no sé, estar fuera de la Constitución, pero de forma flagrante. Que esperemos que no. Así que sí. ¿Y cómo es tu día a día? Bueno, ¿te gusta el fútbol? ¿Sos hincha de San Lorenzo? Así que somos colegas. ¿Vas a la cancha? ¿Ibas a la cancha? Fui a la cancha mucho tiempo, escuchaba en la radio, cantaba, agitaba ahí. Iba a la platea sur. ¿Y cómo es ver el partido? ¿Cómo es ver un partido? Disculpa que te insista, pero... Bueno, como en la radio, ¿no? Como cualquiera que se pone en la radio. ¿Te lo imaginás? Y lo sigue. ¿Y claro, te lo imaginás? ¿Te lo imaginás? Sí, totalmente. Es el mismo ejercicio que podría hacer cualquiera escuchando la radio, en realidad. Y lo ves más lindo. Claro, sí, podría ser. No ves a los jugadores que la tiran afuera. Te imaginás, claro. Mi día a día, en general, tiene mucho que ver con levantarme, planificar algunas cositas de mi laburo en la ONG en la que doy estos talleres de concientización. ¿Desde cuándo estás dándolos? Desde 2018, hace bastante ya que voy a escuelas, a empresas, a distintos lugares de ámbito público también, a dar talleres. Son espacios también de formación que tienen un poco que ver con esto de que la discapacidad, el problema de la persona con discapacidad no está en la persona, sino que está en lo que la rodea. Sí. Y con esta idea de, no es la persona la que se tiene que adaptar al mundo, sino que es este mundo el que tiene que ser inclusivo, ¿no? O sea,
La persona no es la que tiene que cambiar toda su forma para ver de qué manera sobrevive en este mundo hostil y excluyente, sino que deberíamos hacer que este mundo no tenga todas esas barreras. Y cuando vas a los ámbitos públicos o Sí. cuando vas a dar las charlas, fuera, bueno, en la cárcel también te pasa. Sí. ¿Qué es lo que más te preguntan? ¿Cuál es el prejuicio hacia la persona, hacia vos, en este caso? Bueno, en general me preguntan mucho o surge mucho el comentario de sos un superhéroe o un ejemplo de vida, que yo suelo... ¿Te sentís así? No, en general yo suelo tomármelo muy... Suelo hacer alguna humorada al respecto porque a veces digo que, no sé, de repente estoy en la calle y alguien me para y me dice eso y yo pienso, ¿cómo sabe que no soy un ciego secuestrador de niños, ¿no? O sea, o un ciego asesino serial. No lo sabe. Entonces, la persona, desde una buena intención, por supuesto, Obvio. ve el bastón o ve la silla de ruedas o ve el andador o lo que sea, pero no ve a la persona. Simplemente saca la conclusión de que esa persona es esencialmente buena, un ser de luz, y todas esas cosas que son en algún punto una especie de discriminación positiva, Sí. que es entendible, pero que a veces refuerza otros estereotipos, como esta idea de cierta infantilización, ¿no? Como, bueno, vos no tenés una discapacidad, vos sos especial. Y ahí te rebaja también la condición de persona. Sí, totalmente. Y no solo eso, sino que además en algún punto lo que ocurre con eso es, si vos sos especial, no tenés ninguna discapacidad porque tenés capacidades diferentes y demás, no hay nada, entonces no hay nada que solucionar, no hay ningún problema. Como lo mismo, si todos tenemos discapacidad, a veces se dice eso también, que no, bueno, yo también tengo discapacidad porque soy malo en matemáticas, dice Sí. alguno. Y yo siempre digo, bueno, en realidad discapacidad tiene un sector específico de 5 millones de personas de la población que se identifica con esa palabra, se las identifica con esa palabra porque la discapacidad no es la persona. Lo discapacitante para esas personas es que no haya braille, que no haya rampas, que no haya lengua de señas, que no haya formato de lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual. Entonces, lo discapacitante son las barreras sociales. Y entonces, si decimos que no todos tenemos discapacidad, nadie tiene discapacidad. Y si nadie tiene discapacidad, no hay rampa Nada que que poner, hacer. no hace falta hacer braille, no hay nada que solucionar, digamos. Y todo queda como está. Exactamente. ¿Qué soñás como militante político que pase y como persona? Bueno, me gustaría. Un mundo ideal. Te pongo acá el mundo ideal. ¿Qué solucionarías primero? Bueno, me parece que lo primero, sobre todo en nuestro país, en realidad es una utopía bastante humilde, ¿no? Que es que cada quien tenga un techito, una tierra que trabajar o una vivienda donde vivir, un trabajo, acceso a la educación, a la salud, a la cultura. Parece algo muy sencillo en realidad. De hecho, está en nuestra Constitución Nacional. Sí. Lo que ocurre es que vivimos en una sociedad que a veces es muy excluyente a lo que no se adapta a la idea de normal, a la idea de productividad del capitalismo y demás, lo deja fuera, lo descarta, como decía el Papa Francisco. Sos el descarte. El descarte. de La la cultura sociedad. del descarte. Exactamente, entonces ya con que pudiéramos avanzar sobre eso sería un montón. Después esto, ¿no? Que cada quien pueda perseguir la felicidad, que cada quien pueda hacer su proyecto de vida. Y eso incluye que no haya barreras para las personas con discapacidad. ¿Y te imaginás como dirigente político formal? Porque dirigente político sos, pero formalmente, con un cargo. Bueno, no creo que... hay otra frase que... hoy estoy muy papal. Otra frase del Papa que dice algo así como que lo importante no es tanto ocupar espacios, sino impulsar procesos. Y yo soy bastante de esa De esa rama. perspectiva. Que no importa tanto el lugar que te toque,
ocupar, sino más bien, bueno, cuánto estás dispuesto a dejar de tu vida cotidiana en hacer esos pequeños aportes para, para vivir en un mundo un poquito mejor, o por lo menos eso, ¿no? Sentir las injusticias de los demás como propias y tratar de hacer lo que esté en tus manos para transformarlo. Y la última que te hago, y te agradezco nuevamente, Inti, por este espacio. Muchas gracias, de verdad. ¿Qué le dirías a alguien que ve a una persona con discapacidad en la calle y no sabe cómo reaccionar o cómo tiene que reaccionar? Bueno, está buenísima la pregunta porque Porque por ahí vos venías recién caminando cuando venías acá sí, y un señor te ayudó a cruzar y después nos encontramos. sí. Pero ¿cómo tiene que abordar esa situación una persona? No solo con tu discapacidad, sino con otras, ¿no? Bueno, totalmente. Porque a veces pasa que uno quiere ayudar y quizás desde los prejuicios previos, desde los prejuicios de esta idea previa de la persona siempre necesita ayuda o siempre está en crisis y vulnerable y demás, a veces hasta exagera. Y de repente a mí me pasa que, no sé, estoy en una esquina esperándote a vos, Agus, y no quiero cruzar. Y viene una persona y me dice, vení, te cruzo, ya me cruzó y yo no quería cruzar. Entonces le digo, bueno, vuelvo para atrás, vuelvo a cruzar para atrás. O, no sé, alguien que le vas a preguntar dónde queda una calle y te dice, no tengo plata, ¿no? Como desde los prejuicios. O para un lado o para el otro, o exagerando la ayuda, o directamente, bueno, desde esta lógica de la invisibilidad. Así que me parece que lo fundamental es preguntarle a la persona. Siempre acercarse y preguntarle a la persona si necesita ayuda, porque por ahí no la necesita. Y si nos dice que no la necesita, no ofendernos. No decir, al final es un desagradecido. Bueno, por ahí está esperando a alguien. Sí. No necesita. Por ahí vive ahí y conoce. Por ahí tiene un mal día y no quiere hablar con nadie y quiere hacer solo las cosas. Por ahí está practicando y quiere ir solo por ese motivo y hay que dejar que la persona vaya y si se quiere chocar con algo que se choque también. Obviamente, digo, ofrecer ayuda, pero las personas son las que deciden en última instancia. Así como vos ves a alguien que se le rompió el motor de un auto y te acercás y le ofreces ayuda, pero a veces te contesta, no, dejá, yo lo resuelvo y bueno, no te vas a poner a arreglarle el motor, a empujar el auto por la fuerza si la persona no quiere que lo ayudes. Entonces, alguien que se le quedó el auto en la calle. Entonces, es lo mismo. La única receta es preguntarle a la persona, no sacar conclusiones. No todas las personas ciegas usan braille, por ejemplo, no todas las personas sordas hablan lengua de señas, ¿no? No hay que. A mí una vez un docente en la facultad me vio que entraba con el bastón en la primera clase y no me dijo nada. Y en la segunda clase vino y me dijo, me agarró del hombro y me dijo, te mandé a hacer todos los materiales en braille. Yo le digo, te reagradezco, pero no sé braille. Entonces, bueno, ¿no? O sea, no dar por sentado qué recursos tiene la persona, preguntarle. Ver de qué manera podemos ayudar a que esa persona tenga la menor cantidad de barreras posibles en el acceso a las mismas cosas. Porque esa es la clave. Las personas con discapacidad no es que tienen derechos especiales. En realidad son derechos que les permiten acceder a los derechos que tenemos todos. Exacto. ¿No? O sea, son pequeños derechos que intentan suplir las barreras que te impiden acceder al resto, pero a las cosas básicas, a la educación, al trabajo, a la salud. Entonces, bueno, es simplemente eso, es registrar que hay una persona y tratarla como tal, sin ningún prejuicio, ni un superhéroe, ni un pobrecito, una persona, como cualquier otra. Indy, muchas gracias. Te doy la mano. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, por abordar este tipo de temas que son súper importantes. Muchas gracias.